Existen lugares donde la Tierra todavía no ha terminado de decidir lo que realmente quiere ser. Donde la Tierra respira vapor. Donde el hielo se transforma en arena negra. Donde el horizonte se curva no hacia la comodidad, sino hacia preguntas que no tienen respuestas. Islandia se asienta en el borde del mundo habitable, no porque los humanos no puedan sobrevivir allí, sino porque la Tierra jamás ha pretendido darles la bienvenida. El fuego construye montañas de la noche a la mañana. El hielo los tritura hasta convertirlos en polvo. El océano doblega los acantilados siglo tras siglo. Esto no es una historia acerca de volcanes y glaciares. Es una historia sobre lo que sucede cuando una civilización se asienta en un terreno que se niega a permanecer quieto. La única constante es el cambio y la única estrategia es la resistencia. Hace ya 1100 años, exiliados y forajidos llegaron navegando a estas aguas y la llamaron su hogar. No porque fuera una cosa hermosa, porque era la única opción que teníamos. Ellos construyeron granjas en campos de lava. Educaron a sus hijos bajo la sombra de erupciones. Observaron cómo su ganado se ahogaba en las inundaciones glaciares y volvieron a empezar. La isla todavía nos está enseñando esa lección. Esto es Islandia. El último extremo. El lugar donde la naturaleza aún dicta las reglas. La capital más septentrional del mundo no da la impresión de ser una frontera. Casas de chapa ondulada pintadas en colores primarios, cafeterías con amplios ventanales de suelo a techo, un horizonte dominado por la imponente Hallgrímskirkja, cuya aguja de hormigón fue diseñada para imitar columnas de basalto petrificadas en pleno movimiento. Reykjavik es aquello que ocurre cuando una civilización decide quedarse. La ciudad alberga a 130.000 personas, 2/3 de la población de Islandia, apiñada contra un puerto que fue una vez el único fondeadero fiable en una costa diseñada para destruir barcos. En invierno, la oscuridad dura 19 horas. En verano, el sol apenas se pone. El ritmo de la vida en este lugar no está dictado por los relojes, sino por la luz del día, el viento y el calor geotérmico que se distribuye bajo cada acera para mantener el hielo a raya. No hay un barrio medieval, ni tampoco monumentos antiguos. La mayor parte de lo que ves fue construido en el siglo pasado porque la historia de Islandia no está escrita en piedra, está escrita en la supervivencia.
A unos 15 kilómetros al sur es donde empieza el borde. La península de Reykjanes es el lugar donde el Atlántico se desgarra a sí mismo. Vastos campos de lava se extienden por todas las direcciones. Olas negras congeladas, onduladas y dentadas, salpicadas por parches de musgo que brillan de un verde neón intenso contra la piedra. Esta es la dorsal mesoatlántica, la costura donde las placas tectónicas norteamericana y euroasiática se separan la una de la otra a razón de 2 centímetros por año. La brecha se llena de magma, el magma se enfría, el ciclo se repite. El resultado es un paisaje que parece la superficie de otro planeta. NASA realizó pruebas con rovers lunares aquí. Los cineastas lo utilizan para simular el planeta Marte. Gunnover se anuncia a sí mismo con vapor. Un campo geotérmico en el extremo sur de la península, nombrado en honor a un fantasma. Según la leyenda, una mujer llamada Gudrun, o Guna para abreviar, sufrió una injusticia y regresó para atormentar a los vivos. Un sacerdote atrajo su espíritu a las aguas termales. Ha estado hirviendo allí desde entonces. Las ventilaciones sisean. Las pozas de lodo burbujean. El aire huele a azufre. El suelo está teñido de amarillo, naranja y rojo óxido. Minerales pintados por agua sobrecalentada que asciende desde las profundidades donde el océano se encuentra con el manto. El calor aquí alimenta una planta geotérmica visible en el horizonte. Islandia funciona con las mismas fuerzas que la construyeron. La isla no lucha contra su propia geología, sino que la aprovecha. A 3 kilómetros al norte, la ciudad de Grindavik está vacía. Un pueblo pesquero de 3.500 habitantes fue evacuado en noviembre de 2023 después de que el magma comenzara a acumularse bajo la superficie de la localidad. Se abrieron grietas en las calles, las casas se inclinaron. El gobierno ordenó que todos salieran. Para marzo de 2024, la lava había destruido unas 40 viviendas. Para el verano, el recuento era mayor. El pueblo se asienta en un corredor volcánico que entra en erupción según un calendario que los geólogos aún intentan desentrañar. Los residentes se encuentran dispersos. Algunos de ellos regresarán. Algunos no. Esto no es historia de hace mucho. Hoy es martes. Una pasarela de acero cruza una grieta en la lava. De 50 metros, un extremo en América del Norte y el otro en Europa. La grieta es poco profunda, tiene 10 metros de hondo y 15 de ancho, pero se extiende por miles de kilómetros hacia el norte, hacia el Ártico y hacia el sur, hacia el Ecuador. Las placas se están moviendo. El abismo está creciendo. Dentro de 10 millones de años, Islandia pasará a ser 2 islas separadas. Por ahora, los turistas caminan por el lugar y toman fotografías. Los continentes se mueven a la deriva bajo sus pies. En el extremo noroeste de la península, 2 faros se alzan uno junto al otro. El antiguo, construido en 1897, es achaparrado y de color naranja. El nuevo, edificado en 1944, es alto y de un blanco inmaculado. Entre ellas, las playas de arena negra se curvan hacia el Atlántico. En verano, los charranes árticos anidan en las dunas, abalanzándose sobre cualquiera que se aproxima demasiado. En invierno, las tormentas azotan la costa con olas tan inmensas que pueden llegar a sepultar la carretera. Los faros no guían a los barcos hacia los puertos.
Ellos guían a los barcos lejos de las rocas. Más hacia el interior, Seltun es un lugar más tranquilo que Gunnerberg, pero no por ello menos extraño. El vapor se eleva de las grietas de la ladera. Piscinas turquesas hierven a temperaturas que queman la carne. El suelo es suave, se desmorona fácilmente, con componentes teñidos que se alteran con cada mineral. Ocre, óxido, blanco hueso, carbón. Las pasarelas de madera no son un elemento decorativo, son el único camino seguro. Aléjate y la superficie podría ceder. Debajo de ella, agua sobrecalentada espera en cavernas que han sido mapeadas solo por sensores sísmicos. Este es el atractivo que ofrece Islandia. Una belleza que arde sin cesar. A 70 kilómetros al este, a lo largo de la Ruta 1, un Dis-3 yace destrozado sobre una vasta llanura de arena negra. El avión se estrelló trágicamente en el año 1973. Era un vuelo de la Marina de los Estados Unidos que fue forzado a aterrizar después de que ambos motores sufrieran una falla total. Los 7 tripulantes sobrevivieron. La aeronave fue despojada de piezas útiles y abandonada. 50 años después aún permanece aquí, con la nariz aplastada, la cola doblada, el fuselaje intacto, corroyéndose lentamente bajo el viento y la lluvia de Islandia. Turistas caminan 4 kilómetros de la carretera para llegar. No hay caminos, solo arena, el viento y los restos del naufragio. El avión no es extraordinario por el simple hecho de haberse estrellado. Es verdaderamente notable porque, a pesar del tiempo transcurrido, nada ha logrado llevárselo de allí. Ningún árbol ha crecido a su alrededor para ocultarlo, ni la tierra lo ha cubierto con sus capas. La arena es ceniza de origen volcánico, piedra que ha sido molida, inerte y estéril. La vida no echa raíces aquí, se queda esperando condiciones que nunca mejoran. Esto no es una playa, es un cementerio de glaciares. Más al este, la costa se eleva en acantilados. Dyrhólaey es un promontorio de 120 metros de altura, coronado por un faro y atravesado por un arco lo suficientemente grande como para que un barco pueda navegar por él. El nombre significa literalmente Isla de la Puerta del Cerro. Fue una isla en el pasado, hasta que la acumulación de sedimentos la unió a tierra firme. Ahora es el punto más al sur de Islandia, un muro de basalto columnar azotado por olas que han recorrido 5.000 kilómetros a través del océano abierto para llegar aquí. En verano, los frailecillos anidan en las laderas de los acantilados por miles, cuerpos negros, caras blancas, picos rayados de naranja y amarillo. Excavan madrigueras en el césped, crían a sus polluelos, para luego desaparecer en el mar en agosto. Los frailecillos no permanecen aquí por un amor a Islandia. Se quedan porque los acantilados les proporcionan exactamente lo que necesitan para sobrevivir: altura, aislamiento y peces. En la base de Dyrhólaey, Reynisfjara se extiende a lo largo de la costa, una de las playas más famosas de Islandia y también una de las más peligrosas. La arena es de un negro intenso, volcánica y tan fina como el limo. Las olas son traicioneras, irregulares, impredecibles y muy rápidas. Se elevan mucho más de lo esperado, arrastrando a los nadadores a aguas tan gélidas que provocan un paro cardíaco en cuestión de minutos.
Las señales advierten a los turistas. Los turistas, sin embargo, las ignoran. Cada cierto número de años, siempre muere alguien. Frente a la costa, imponentes farallones basálticos se elevan del oleaje Reynisdrangar. La leyenda cuenta que dos troles intentaron arrastrar un barco a la orilla y fueron sorprendidos por el amanecer. La luz del día los convirtió en piedra. La geología es considerablemente más sencilla. Estos son los restos de un tapón volcánico más duro que el acantilado que una vez lo rodeó. El océano fue erosionando la roca más blanda. Lo que permanece es aquello que no pudo ser destruido. Detrás de la playa, un acantilado reluce con columnas hexagonales, la cueva de Hallgrímskirkja, otro ejemplo del libro de texto de cómo el basalto se enfría con una perfección geométrica. Las columnas presentan una regularidad tan asombrosa que parecen haber sido cortadas con precisión por una máquina, pero no lo son. Son el resultado de la lava que se enfría muy lentamente, agrietándose a lo largo de líneas de tensión naturales, creando formas y patrones que son dictados por las leyes de la física y no por el simple azar o la casualidad. A 10 kilómetros al este, Vik se encuentra bajo un glaciar. El pueblo más austral de Islandia, con una población de 300 personas. Un conjunto de casas, una tienda de lanas, una iglesia situada en una colina con un tejado de color rojo que se muestra en cada una de las postales. La iglesia no tiene una función decorativa, es un punto de evacuación. En lo alto del pueblo, oculto bajo una gruesa capa de 500 metros de hielo, el volcán Katla permanece a la espera. Se produce una erupción cada 80 años en promedio. La última erupción importante fue en 1918. Los científicos lo monitorean con sismómetros, sensores GPS y medidores de caudal de los ríos glaciares. Cuando el Katla entre en erupción, derretirá suficiente hielo para inundar la llanura en cuestión de minutos. El plan es llevar a todos a la iglesia y esperar que la colina sea lo suficientemente alta. La existencia de Vik se debe a que tiene un puerto. Sigue existiendo porque la gente se rehúsa a marcharse. Tierra adentro. La tierra se está agrietando. Fjallargljúfur es un impresionante cañón que se extiende por 2 kilómetros de longitud y alcanza una profundidad de 100 metros, esculpido por la acción de un río glacial a lo largo de más de 9.000 años. Sus paredes son muy empinadas, casi verticales en ciertos tramos, revestidas de imponentes columnas de basalto y finas cascadas que se congelan en invierno. En la parte inferior, el río Fjalldra serpentea a través de musgo verde y roca oscura, demasiado angosto para navegar, demasiado gélido para nadar. Justin Bieber grabó un videoclip musical en este sitio. El cañón se hizo muy conocido. La cantidad de turistas que llegaron fue tal que los senderos se erosionaron. El lugar estuvo cerrado 2 años para recuperarse. Esta es la gran paradoja de Islandia. Los lugares más hermosos y dignos de ver son precisamente los que menos pueden soportar el impacto de ser visitados. El cañón se abre y se cierra al compás de las estaciones. El río, sin embargo, nunca se detiene. Las paredes se erosionarán por otros 9.000 años hasta que el cañón sea un valle, y el valle una llanura, y el glaciar que lo esculpió sea solo un recuerdo atrapado en el sedimento.
Vatnajökull cubre el 8% del territorio de Islandia, siendo el casquete glaciar más grande de Europa. ¡8.000 kilómetros cuadrados de nieve compactada, parte de ella de 900 metros de espesor! No se mantiene inmóvil, el hielo está en constante movimiento. Los glaciares se extienden por los valles, pulverizando la roca madre. En verano, los ríos de deshielo excavan túneles a través del hielo, cavernas azules que colapsan y se reforman cada año. En invierno, la tapa se congela bajo temperaturas que vuelven el acero quebradizo. Bajo la superficie de Vatnajökull, al menos 6 volcanes activos esperan. Cuando entran en erupción, el hielo comienza a derretirse, el agua se acumula en grandes cantidades y la presión interna se incrementa. Entonces se abre paso un Jökullaup, una inundación glacial que tiene la fuerza de mover témpanos de hielo del tamaño de casas y arrasar valles enteros hasta el lecho rocoso en cuestión de pocas horas. El mayor Jökullaup registrado en 1996 alcanzó un caudal máximo de 50.000 metros cúbicos por segundo, superando el del río Amazonas. Esto no es una postal, es un sistema en tensión a punto de liberarse. En el extremo sur del Vatnajökull, Skaftafell ofrece el refugio más cercano que la inmensa capa de hielo permite encontrar. Aquí crecen abedules, retorcidos, de poca altura, que no superan la de una persona. Ellos son los bosques de Islandia. Hace cientos de años, colonos nórdicos deforestaron gran parte de la isla para obtener leña y pasto. La erosión se produjo. Los árboles nunca volvieron a crecer. Lo que crece ahora lo hace en zonas donde el viento amaina. Skaftafell es uno de esos pequeños rincones. Los abedules se inclinan hacia el interior, moldeados por los vendavales atlánticos. El suelo es musgo, brezo y piedra. Los senderos conducen a Svartifoss, una impresionante cascada enmarcada por columnas de basalto, otro claro ejemplo de cómo la lava se enfría y adquiere formas geométricas. Las cascadas tienen una caída de aproximadamente 20 metros. Las columnas tienen el aspecto de los tubos de un órgano. Los arquitectos los usan como fuente de inspiración para la Hallgrímskirkja de Reykjavik. El eco es algo intencional. Los islandeses construyen sus monumentos a partir de las formas que la tierra ofrece. «20 kilómetros al este, el casquete polar se encuentra con el mar. Jökulsárlón es una laguna llena de icebergs desprendidos de Breiðamerkurjökull, un glaciar de salida de Vatnajökull. Los témpanos derivan hacia el océano, amontonándose contra la marea, brillando azules y blancos y veteados de ceniza volcánica.
La laguna no existía hace 100 años. El glaciar ha retrocedido 2 kilómetros desde el año 1970. Los datos climáticos muestran la tendencia acelerándose. Dentro de 50 años, la laguna se habrá hecho más grande. En el 200 podría tratarse de un fiordo. Las focas cazan entre los icebergs. Los charranes árticos anidan en la orilla. Los equipos de rodaje utilizan el lugar cuando necesitan que sirva de doble para la Antártida o Groenlandia. Los icebergs se desprenden en un silencio absoluto. No hay crujido, ni un solo rugido, solo una lenta inclinación, un gran chapoteo y una nueva escultura que queda a la deriva. Al otro lado de la carretera, icebergs llegan a la orilla. Playa Diamante es la extensión de arena negra donde los icebergs de Jökulsárlón encallan. El hielo brilla contra la arena oscura, se muestra translúcido, fracturado y pulido por las olas. Algunas de estas piezas son del tamaño de automóviles, otras caben en tu mano. Los icebergs se derriten donde están. Las olas empujan otros nuevos a la orilla. La playa se restablece todos los días. Los turistas posan con el hielo. Los fotógrafos persiguen la luz perfecta. A los icebergs no les importa en absoluto. Tienen 1000 años de antigüedad, desprendidos de la nieve que cayó cuando los vikingos se asentaron por primera vez en Islandia. Ahora se derriten en el Atlántico, poco a poco, con cada marea. Así es como los glaciares llegan a su término, no con avalanchas masivas, sino a través de pequeños incrementos. Más al este, el Vestra Horn se alza imponente desde la península de Stocksnes. Son 454 metros de roca negra dentada que se reflejan en las lagunas poco profundas que se llenan con cada marea. La montaña está compuesta de gabbro, una roca ígnea intrusiva que se enfrió lentamente en el subsuelo antes de que la erosión la expusiera. Los picos son afilados, empinados, casi artificiales en su simetría. Los vikingos la llamaron la montaña de Batman, siglos antes de que alguien supiera lo que eso significaba. En la base, las dunas de arena oscura se extienden y se ondulan suavemente con el viento. La vegetación costera se aferra firmemente a los márgenes. Las lagunas reflejan el cielo, azul en los días despejados y gris cuando las tormentas se aproximan desde el Atlántico. Vestra Horn no es la montaña de mayor altura en Islandia. Es, sin duda, la más fotogénica de todo el país. Cada ángulo se ve como si hubiera sido cuidadosamente dispuesto. Cada reflejo se ve como si hubiera sido deliberado. La montaña no hace ningún intento, simplemente existe, y la luz se encarga del resto. Al oeste de Jökulsárlón, la costa se extiende en Skeiðarársandur, una llanura de depósitos glaciales donde los ríos glaciales se entrelazan y se desplazan sobre la arena volcánica negra.
Aquí fue donde el Jökull de 1996 se abrió paso. El agua de deshielo de una erupción subglacial en Vatnajökull se precipitó hacia el sur, arrancando puentes y sepultando la carretera de circunvalación bajo metros de sedimento y hielo. Un iceberg que fue depositado en la llanura pesaba 1000 toneladas y permaneció allí durante un año. La llanura se encuentra todavía en reconstrucción. Los ríos abren nuevos cauces cada... La arena carece de vida. La ceniza volcánica, pulverizada por los glaciares, es demasiado estéril para que las raíces puedan arraigarse. Desde el aire, Skadidarsundur parece un delta fluvial de otro planeta. Desde el suelo, la imagen es como si fuera el fin del mundo. Realmente, los dos son ciertos. El este de Islandia es la parte que los turistas suelen saltarse. Egilsstadir se encuentra tierra adentro de la costa. Tiene una población de 2.300 personas. Es la ciudad más grande de los fiordos del este. Un cruce de caminos, una parada de reabastecimiento. Un lugar por el que la gente pasa de camino a otro destino. El pueblo existe porque el vial de circunvalación lo exigió. Antes de la carretera, el este estaba aislado por montañas por un lado y por el océano por el otro. Aún hoy en día, las fuertes tormentas invernales cierran los pasos de montaña. El este se aísla completamente del resto de Islandia durante días enteros. Esta tierra es más antigua, el basalto está erosionado con óxido y ocre. Los fiordos son más profundos, excavados por glaciares que se retiraron hace milenios. Los asentamientos son más pequeños. Las granjas se aferran a los fondos de los valles. Los pueblos pesqueros salpican la costa. Sus poblaciones se miden en docenas, no en cientos. El este se siente como el último lugar donde la gente intentó vivir y solo lo logró a medias. Al sur de Egilsstadir, Lagarfljót se extiende a lo largo de 25 kilómetros por un valle glaciar. Es el tercer lago más grande de Islandia, de un verde grisáceo por el limo glaciar. Según la leyenda, un gusano vive en las profundidades, Lagarfljótsormurin. Los testigos lo describen como similar a una serpiente, tan grande que puede volcar barcos. Los avistamientos son raros, pero consistentes, y se remontan a muchos siglos atrás. En 2012, un agricultor filmó algo que se estaba moviendo en el agua. El video se volvió viral. Criptozoólogos lo analizaron. Científicos lo descartaron como madera flotante o hielo. El gusano, si existe, tiene excelentes relaciones públicas. Lo que verdaderamente existe es un bosque. Hallormsstadir, situado en la orilla oriental del lago, es el bosque más extenso de Islandia. No es considerado grande según los estándares de cualquier otro país, pero sí lo suficiente como para llamarlo un verdadero bosque aquí. Los árboles que lo componen son importados: abeto, alerce y pino, especies que fueron plantadas a lo largo de varias décadas como parte de importantes esfuerzos de reforestación.
Crecen muy lentamente. El clima no es favorable. El bosque sobrevivirá a las personas que lo plantaron, pero no por mucho tiempo. A 5 kilómetros del lago, Hengji-Foss cae 128 metros por un acantilado estratificado, la tercera cascada más alta de Islandia. Las capas cuentan una historia. El basalto oscuro se alterna con la arcilla rojiza, cada una de estas bandas una erupción separada, cada capa de arcilla una pausa cuando el terreno se enfrió y se oxidó antes de que el siguiente flujo la sepultara. Las estrías son tan increíblemente regulares que parecen haber sido pintadas. El sendero a las cataratas asciende 3 kilómetros por un valle rocoso. A medio camino de la subida, otra cascada, Littlandsfoss, está flanqueada por formaciones de basalto columnar que se asemejan a un órgano de tubos esculpido en la roca. Turistas fotografían la geología. Los geólogos fotografían a los turistas. Las cascadas no cambian. Las capas permanecen, un registro temporal grabado en piedra que es anterior a la historia de la humanidad en Islandia por millones de años. En la costa, Borgarfjörður Eystri es un pequeño pueblo de apenas 100 personas, rodeado de frailecillos. Los acantilados que se elevan sobre el puerto albergan la colonia de frailecillos más grande de toda Islandia. Decenas de miles de estas aves marinas anidan en este lugar desde el mes de mayo hasta agosto. Cavan madrigueras en el césped, pescan en el fiordo. Ellos ignoran a los humanos que vienen a fotografiarlos. Los frailecillos son torpes en tierra firme, elegantes bajo el agua, y su sabor es horrible, aunque los islandeses los consumieron de todos modos durante siglos, porque la proteína era simplemente proteína. El hakarl, tiburón fermentado, recibe más atención, pero el frailecillo era el alimento de supervivencia preferido en los años de escasez. Ya, las aves están protegidas. Los turistas superan en número a los residentes. El pueblo tiene una casa de huéspedes, una iglesia y una cafetería. Cierra en invierno. Este es el trato. Aislamiento por supervivencia. El pueblo existe porque el puerto es profundo y los frailecillos siempre regresaban. A través de las montañas, Seyðisfjörður es la única concesión del este a la belleza. Un pueblo de fiordo de 700 personas enmarcado por cascadas y empinadas laderas verdes. Casas de madera pintadas en tonos pastel. Una iglesia azul con un paso de cebra arcoíris que lleva a la puerta. En verano, un ferry de Dinamarca atraca una vez a la semana, trayendo vehículos y suministros. El pueblo era una estación ballenera noruega en el siglo XIX. Luego puerto de arenques. Entonces nada durante un tiempo. Luego se mudaron los artistas. Alquileres baratos, paisajes dramáticos, internet lento. Ahora es un centro cultural en términos relativos. Galerías, estudios, un festival de música. En diciembre del año 2020, un deslizamiento de tierra sepultó 10 casas. Los residentes fueron evacuados. La ladera está siendo monitoreada ahora. El pueblo sigue aquí, pero todos saben que la pendiente es inestable. Seyðisfjörður es hermoso porque el fiordo está resguardado. Es peligroso por la misma razón. Más al sur, el pueblo de Stöðvarfjörður es todavía más pequeño. Su población es de 200 personas. Un pueblo de una sola carretera, apretado entre montañas y el mar. Las casas están hechas de chapa ondulada. El puerto es de hormigón.
El principal atractivo es un museo de rocas, la colección de piedras de Petra construido por una mujer que dedicó su vida a recolectar minerales de las colinas circundantes. Zeolitas, jaspe, cuarzo. Miles de especímenes exhibidos en una casa abarrotada de suelo a techo. Petra falleció en el año 2012. La colección, no obstante, sigue intacta. Los turistas visitan el lugar, toman fotografías y dejan sus donaciones. El museo no es extraordinario porque las piedras sean raras. Es extraordinario porque a alguien le importó lo suficiente como para conservarlas. El este no nos ofrece ningún espectáculo. Lo que ofrece es una gran terquedad. Lugares donde la gente se aferraba a la tierra, porque la idea de partir, de abandonar lo conocido, se sentía como una derrota personal, una rendición inaceptable ante las adversidades. En el remoto y salvaje norte de Islandia, la naturaleza misma desafía y reescribe por completo las reglas y expectativas de cómo deberían ser los lagos, presentando paisajes acuáticos de una belleza y forma inusitadas. El lago Mývatn es poco profundo, con una profundidad máxima de 4 metros, pero de una extensión inmensa, abarcando 37 kilómetros cuadrados. Su nombre significa lago de jejenes. Durante el verano, nubes de pequeños mosquitos revolotean sobre el agua. No pican, pero forman enjambres, millones de ellos, con una densidad tan grande que pueden ahogar motores. El lago está en una zona volcánica que erupcionó más recientemente en 1984. Los campos de lava rodean el agua, pseudocráteres, conos sin raíces formados cuando la lava fluyó sobre humedales y el agua subyacente hirvió, salpican la orilla como montículos de topo. Las islas que están en el lago son escombros volcánicos. Pero el agua está tranquila. La población de aves es muy densa. Los patos anidan en grandes cantidades. Las truchas prosperan en agua calentada por manantiales geotérmicos. El ecosistema es verdaderamente improbable, floreciendo en un entorno diseñado para su destrucción. Mývatn no es hermoso en la forma en que usualmente se entiende la belleza. Es hermoso porque su existencia misma persiste. A unos 10 kilómetros al este, la tierra está hirviendo. Verar es un campo geotérmico en la ladera de la montaña Namafjall. Somaroles silban ruidosamente. Pozas de barro burbujean sin parar. El suelo está teñido de amarillo, de naranja y de blanco, azufre, hierro, sílice. El aire está apestando. La temperatura 2 metros debajo de la superficie supera los 200 grados centígrados. La corteza superficial es muy delgada. Las pasarelas evitan que los turistas se hundan en el barro hirviente. Las señales de advertencia están escritas en 6 idiomas. Sin embargo, la gente los ignora de todas formas. El campo está siendo vigilado. Las rejillas se desplazan. Nuevas fumarolas comienzan a abrirse. Las antiguas se sellan. El paisaje se reorganiza siguiendo un ciclo estacional, impulsado por las fluctuaciones de presión en la cámara magmática bajo el volcán Krafla, a 10 kilómetros al norte. Esto no es geología de hace miles de años. Esto está sucediendo en tiempo real. A unos 5 kilómetros de Mývatn, Dimmuborgir es un impresionante laberinto formado por pilares de lava, arcos naturales y cuevas.
El nombre significa castillos oscuros. Las formaciones son tubos de lava sin raíz, estructuras creadas cuando un lago de lava se vació mientras la corteza superficial aún estaba parcialmente fundida. Lo que quedaron fueron pilares huecos, irregulares y dentados, ahora erosionados en formas que parecen intencionadas. El folclore llena los vacíos. Se dice que Dimmu Borgir es el hogar de los 13 jóvenes de la Navidad de Islandia, criaturas con aspecto de troll que visitan a los niños en los días previos a la Navidad, dejando regalos o patatas podridas según su comportamiento. Viven en la lava, no se explican a sí mismos. Los turistas disfrutan de los hermosos senderos. Los fotógrafos buscan capturar la luz perfecta. A la lava no le interesa. Lleva aquí 2300 años y perdurará más que cualquier historia contada sobre ello. En la orilla del lago Mývatn, una grieta se abre hacia una caverna llena de agua geotérmica. Grögoteigsja fue un lugar de baño por muchos siglos, una fuente termal oculta de aguas azules y cristalinas, calentada a una temperatura perfecta de 43 grados Celsius. Luego, Krafla entró en erupción en la década de los 70. La temperatura se disparó hasta los 60 grados. El agua se volvió tan caliente que quemaba. Estaba prohibido bañarse. Ahora la cueva es un lugar para fotos. Los turistas descienden a la grieta, sacan fotografías y luego se marchan. El agua se ha enfriado un poco, pero no lo suficiente. La fuente está muy caliente para tocar, demasiado hermosa para... Aquí se filmó una escena de la serie Juego de Trono. La escena fue breve. El lugar se hizo famoso. El problema de Islandia en miniatura. Cada vista es un potencial telón de fondo para Instagram y la fama se erosiona más rápido que el viento. A unos 50 kilómetros al noreste, el caudaloso río Jökulsárlón se precipita con fuerza en un profundo cañón, Dettifoss, La catarata más poderosa de Europa. con 100 metros de ancho y unos 45 metros de altura, descarga 500 metros cúbicos por segundo durante el verano y mucho menos en invierno, cuando el glaciar disminuye su velocidad. El sonido es un rugido que te retumba en las costillas. El rocío te empapa desde 200 metros de distancia. El cañón de abajo es un corredor de basalto tallado durante milenios, estrecho y profundo, flanqueado por acantilados que parecen cortados a máquina. No hay barandilla de seguridad. El borde se desmorona. Los turistas caminan hasta el borde, se asoman para tomarse fotos. Cada pocos años, alguien se cae. La cascada nunca se detiene. Lo alimenta el glaciar de aguas arriba. El glaciar se está derritiendo. La cascada se hará mucho más fuerte antes de que se debilite. Dentro de 500 años, el cañón se volverá más profundo. Para el año 5000, las cataratas se habrán desplazado río arriba, tallando el desfiladero centímetro a centímetro. Dettifoss no permanece estático. Es erosión en progreso, ocurriendo más rápido de lo que las escalas de tiempo humanas pueden procesar. «25 kilómetros río abajo, el río una vez talló un cañón con forma de herradura. Aspergy. 1 kilómetro de ancho, 3 kilómetros de largo, rodeado de acantilados de 100 metros de altura. Un valle resguardado donde los árboles de abedul crecen más altos que en cualquier otro lugar de Islandia.
De acuerdo con la leyenda, Asbjörki fue formado por la huella de la pezuña de Sleipnir, el caballo de 8 patas de Odín. La geología es más simple. Una inundación glacial catastrófica, Jökullaup, esculpió el cañón en cuestión de pocos días, hace aproximadamente 3000 años. El río ya no fluye por este lugar. Se desplazó al este después de otra inundación. Lo único que queda es la cicatriz. Asbjörki es una clara prueba de que los paisajes más espectaculares de Islandia no se formaron de manera gradual. Se crearon en una catástrofe. La península noroeste de Islandia es una región que el mundo moderno en gran parte olvidó. Los fiordos occidentales, que abarcan el 22% de la superficie terrestre de Islandia y albergan al 7% de su población. Montañas más antiguas que el resto de la isla, basalto erosionado en crestas dentadas, valles en forma de U esculpidos por glaciares que hace mucho tiempo desaparecieron. La costa se fractura en docenas de fiordos, cada uno más profundo y estrecho que el anterior. Aquí no hay carreteras de circunvalación. Las rutas principales son de ripio. En invierno, las avalanchas cierran los puertos. Los pueblos están incomunicados por semanas. La señal de móvil es muy irregular. Las gasolineras están a horas de distancia. Esta es Islandia antes de cualquier compromiso. Ísafjörður es la capital de los fiordos del oeste, si es que a una población de 2.600 personas se le puede considerar una capital. Se ubica al final de Ísafjörðardjúp, que es un fiordo dentro de otro fiordo, y está rodeado por montañas tan empinadas que pueden provocar avalanchas sin previo aviso. En 1995, una avalancha sepultó 20 casas y causó la muerte de 18 personas. El pueblo construyó barreras de desviación, unas cuñas de hormigón específicamente diseñadas para dividir la nieve y redirigirla lejos de las casas. Funcionan en su mayor parte. El puerto sigue activo. Los barcos pesqueros descargan bacalao, egle fino y camarones. El pescado se procesa en el lugar, se congela y se envía a Europa. Sin la existencia de un puerto, esta ciudad no podría haber surgido. Sin la protección de las montañas, el puerto no tendría ninguna utilidad. Ísafjörður persiste porque la persistencia es menos costosa que trasladarse. Tierra adentro, la magnífica joya de la corona de los fiordos occidentales se precipita 100 metros abajo por un imponente acantilado escalonado. Dynjandi, el estruendoso. Una cascada de velo de novia que se ensancha a medida que cae, extendiéndose de 30 metros en la cima a 60 metros en la base. Debajo de ella, 6 cascadas más pequeñas descienden en secuencia, cada una con su propio nombre. Ninguna tan dramática como la primera. La caminata hasta la cima es corta, apenas 15 minutos, pero la vista desde la base es sin duda mucho mejor. Las cataratas se enmarcan majestuosamente contra el imponente acantilado, con el agua blanca cayendo sobre la roca negra y la niebla elevándose suavemente.
Viljandi no es la cascada más alta de toda Islandia, pero es, sin duda, la más teatral y en los fiordos del oeste, un lugar donde el teatro es tan escaso que debe ser realmente valorado. En el extremo más septentrional de los fiordos del oeste, el territorio se vuelve completamente desierto, Hornstrandir, la zona salvaje más remota de Islandia. No hay carreteras ni asentamientos humanos permanentes. Los últimos habitantes se fueron en el año 1952, abandonando granjas que ya eran marginales cuando los vikingos se establecieron allí por primera vez. Lo que queda son ruinas de piedra y cascarones de hierro corrugado, acantilados de 500 metros de altura, cayendo directamente al océano Ártico. Los zorros árticos, que son el único mamífero terrestre nativo de Islandia, cazan entre las ruinas. En verano, los frailecillos anidan por decenas de miles de ejemplares. El acceso es posible únicamente en barco o a pie. Los senderistas suelen acampar en las playas de guijarros. El tiempo cambia drásticamente cada hora. La niebla suele aparecer sin previo aviso. Los acantilados están resbaladizos por la lluvia, incluso durante el verano. Hornstrandir no fue abandonado por el simple hecho de no ser amado. Fue abandonado porque la supervivencia en ese lugar exigía un precio tan alto que superaba con creces el valor de la propia existencia. En el extremo más occidental de los fiordos del oeste, la tierra se encuentra con un muro. Latrabjarg, con una extensión de 14 kilómetros de acantilados que se elevan hasta los 440 metros en su punto más alto. El extremo más occidental de Europa si no se tienen en cuenta las Azores. Millones de aves marinas anidan aquí: frailecillos, araos, alcas, gaviotas tridáctilas. Los acantilados están cubiertos de guano. El aire huele a sal y a descomposición. El sonido es una cacofonía constante: alas, olas, viento. Los frailecillos anidan muy cerca del borde del acantilado. Los turistas se dedican a fotografiarlos. Los frailecillos, por su parte, no prestan atención a los turistas. Ellos están aquí exclusivamente por el pescado, no buscando la atención. Este es el borde del mundo habitable en el sentido más literal. Los imponentes acantilados se alzan frente al Atlántico. Más allá de ellos, no hay absolutamente nada más que agua por 3.000 kilómetros. Al sur de Latrabjarg, el paisaje vuelve a cambiar. Raudasandur. Arenas de color rojo. La única playa en Islandia que no es de arena negra. La arena varía de un color dorado a un rojo óxido, dependiendo de la luz. Se trata de conchas trituradas y lechos de vieiras erosionados, no de ceniza volcánica. La playa se extiende a lo largo de 10 kilómetros. No hay ningún tipo de servicios, ni tampoco aparcamientos, solo un camino de grava accidentado que termina en las dunas, y más allá de ellas, la arena, el mar y el viento. En el año 2010, un barco pesquero sufrió un naufragio en aguas costeras. 5 tripulantes se ahogaron. Un monumento conmemorativo se alza en el borde mismo de la playa. El océano impasible no se disculpa por su fuerza. Raudasandur es un lugar de una belleza sobrecogedora. Los fiordos occidentales están repletos de sitios como este, asombrosos, remotos y con una indiferencia majestuosa ante la presencia humana.
Los fiordos occidentales no son para turistas que buscan comodidad. Son para viajeros que buscan la prueba de que aún existen lugares como este, donde la Tierra impone sus propias condiciones y los seres humanos deben adaptarse o marcharse. La mayoría se marcha. A unos 200 kilómetros al norte de la capital, Reykjavik, una península se extiende majestuosamente hacia el Océano Atlántico, compacta, de una belleza dramática y densamente poblada de los rasgos que caracterizan a Islandia. Snæfellsnes, la península de la montaña nevada. Los habitantes locales la conocen como Islandia en miniatura. Glaciares, campos de lava, pueblos pesqueros, playas de arena negra, acantilados de basalto, cada paisaje comprimido en solo 90 kilómetros. Aquí los patrones se repiten, donde las lecciones aprendidas en toda la isla regresan al punto de partida. Kirkjufell se alza majestuosamente desde la costa norte de la península, 463 metros de basalto estratificado, esculpido por glaciares hasta formar un cono casi perfecto. Montaña Iglesia, la montaña más fotografiada de Islandia. Se encuentra en guías de viaje, en postales y en los créditos de apertura de una popular serie de televisión. Delante de él, Kirkjufellsfoss, una pequeña cascada, proporciona el primer plano perfecto que todo fotógrafo anhela. La montaña no es excepcional para los estándares islandeses. No es la más alta, ni la más empinada, ni la más remota. Es simplemente lo más fotogénico. La forma es importante. La simetría de Kirkjufell es completamente accidental. La geología y la erosión se combinan para formar una cima que parece haber sido diseñada con intención desde cualquier perspectiva. Los glaciares la esculpieron con fuerza, el tiempo la refinó con paciencia, y la luz, finalmente, la completa. Los turistas llegan en autobuses repletos, sacan la misma foto. A la montaña no le importa. En el extremo occidental de la península, un estratovolcán cubierto de glaciares brilla blanco contra el cielo. Snæfellsjökull. 1.446 metros. Visible desde Reykjavik en días despejados a más de 100 kilómetros de distancia. El glaciar ha retrocedido significativamente en el último siglo. Datos satelitales muestran que pierde masa más rápido que la mayoría de los glaciares islandeses. En 50 años podría haber desaparecido. Jules Verne estableció la entrada al centro de la Tierra en este lugar, en su novela, Viaje al centro de la Tierra. Sus personajes descendieron a través del cráter y emergieron en Italia. El libro fue el responsable de que Snæfellsjökull se hiciera famoso, pero las condiciones geológicas lo hicieron imposible. Pero la historia se mantuvo. Los turistas ascienden por el glaciar, los místicos meditan al pie de este. Los turistas de la nueva era afirman que es uno de los centros energéticos del mundo, un punto donde la energía espiritual de la Tierra se concentra. El volcán está inactivo, no extinto. Su última erupción ocurrió hace 1800 años. Sensores sísmicos lo monitorean constantemente. El hielo oculta su cráter, pero el cráter aún permanece allí. Snæfellsjökull es la declaración final de Islandia, un lugar donde el mito, la literatura, la geología y el hielo que se derrite convergen. En el flanco sur del glaciar, una playa de arena negra se curva en una cala, protegida por acantilados de lava. Djúpalónsandur, arenas de la laguna profunda.
Durante siglos era una estación de remo donde los pescadores botaban barcos al Atlántico. Cuatro piedras de levantamiento están en la playa: Fullsterkur, Hafsterkur, Halfterdinger, Aimlodi. Los pescadores ponían a prueba su fuerza al levantarlas. La piedra más débil pesa 23 kilogramos. El que es más fuerte pesa 154. Solo aquellos que podían levantar a Halfterdinger de 54 kilogramos tenían permitido remar. Las piedras permanecen. Ya nadie se levantó de aquí. La tradición terminó cuando los botes motorizados hicieron el músculo irrelevante. Esparcidos por la playa, fragmentos de metal oxidado sobresalen de la arena, restos de un arrastrero británico que naufragó aquí en 1948. 14 tripulantes perdieron la vida. Los restos del naufragio permanecieron allí. Nunca fueron retirados. El océano lentamente lo va absorbiendo pieza por pieza. La playa es de una belleza impresionante. Las piedras sirven como un recordatorio. La fuerza era de vital importancia aquí en el pasado. Ahora es un museo que nos muestra el verdadero costo de la supervivencia. Más allá en la costa, una aldea pesquera se aferra a acantilados basálticos. Arnarstapi. Su población es de 10 personas en verano y menos aún en invierno. Un conjunto de casas de veraneo, un café y un arco de piedra natural esculpido por el mar, Gatkledir, un puente de roca donde las olas irrumpen con fuerza con cada marea. Una estatua se alza en el borde del asentamiento. Bartha Snæfellsas, una figura mitad hombre y mitad troll de las sagas islandesas. Él protegió la península, castigó a todos los que le hicieron daño y finalmente se adentró en el glaciar y se convirtió en su espíritu. La estatua es reciente, fue erigida en la década de los 80. La historia, sin embargo, es mucho más antigua. Los islandeses nombran sus paisajes y los pueblan con personajes que se comportan como la tierra misma, hermosos, vengativos e indiferentes. En el extremo sur de la península, una iglesia negra se alza sola. Búdir. Fue una vez un pueblo pesquero, luego un puesto comercial, y ahora es una iglesia y un hotel. La iglesia fue construida en 1703, reconstruida en 1848, pintada de negro y dejada para enfrentar los vientos del Atlántico. En el interior, paredes blancas, bancos de madera y ventanas que enmarcan los campos de lava. Fuera, solo piedra, musgo y cielo. La iglesia no le sirve a una congregación. Sirve para bodas, turistas y a quienes buscan un lugar que se sienta como un final. Los campos de lava se extienden tierra adentro, como olas de piedra congeladas y cubiertas de musgo que resplandece verde incluso en invierno. El viento nunca llega a detenerse. El hotel proporciona un refugio. La iglesia nos ofrece un momento en que el ruido del mundo se silencia. Este es el retorno, el lugar donde el viaje vuelve a la pregunta con la que todo empezó. Islandia no proporciona un cierre, sino que ofrece evidencia. La prueba de que nuestro planeta no es un ente estático, que la supervivencia es una constante improvisación y que la belleza y la dureza son meramente dos formas de describir el mismo paisaje. La península termina,
mas el viaje no. Existen lugares donde la Tierra todavía está en proceso de decidir qué quiere ser. Islandia es una de ellas. El laboratorio de geología, un lugar donde se pone a prueba la resistencia. Un paisaje que se construye y se desgarra con ritmos que ninguna vida humana puede llegar a comprender. Las personas que viven aquí no conquistan la isla, negocian con ella. Construyen donde el terreno lo permite. Evacúan cuando no es el caso. Ellos regresan cuando la erupción se enfría. Esta no es una historia romántica, es una historia práctica. Hace 1100 años, unos exiliados llegaron y lo convirtieron en su hogar. Sus descendientes todavía están aquí, todavía adaptándose, todavía observando el horizonte para la próxima erupción, la próxima inundación, el próximo cambio. Islandia no es el límite del mundo habitable porque es dura. Es lo más atrevido porque es honesto. La Tierra siempre dice la pura verdad. Simplemente es así. Y eso, más que la belleza, es lo que mantiene a la gente aquí.